Hoy vamos a hablar específicamente de cuáles serían esas mejores técnicas, esas buenas prácticas para hacer un aprovechamiento verdaderamente sostenible de las excretas porcinas o porcinasa, como la llamamos, aprovechando sus bondades nutricionales para la fertilización de suelos, para la nutrición de distintos cultivos, principalmente de pastos. Antes de arrancar con la temática de la presentación como tal, he traído a colación esta filmina para que reflexionemos un poco acerca de la importancia del suelo en la producción agropecuaria y en el desarrollo de la vida en general sobre el planeta. Cuando uno habla de recursos naturales, y si yo preguntara aquí que me mencionen recursos naturales, muchos dirían el agua, el aire, la vegetación, pero muy rara vez escucha uno en un escenario que le mencionen el suelo como un recurso natural. Y el suelo es un recurso natural tan importante y tan vital como el agua misma para el desarrollo de la vida sobre el planeta, sobre la parte continental del planeta. Reflexionemos un poco acerca de esto. Mire, la corteza terrestre, que es la capa externa de todo lo que es el globo terráqueo, tiene un espesor que puede ir desde los 20 hasta los 70 kilómetros. El suelo, en el mejor de los casos en este país, puede llegar a una profundidad de apenas 1.20 metros, es decir, 120 centímetros, en el mejor de los casos, pero estamos hablando que en promedio el espesor de un suelo maduro en este país está por el orden de los 40 centímetros. Eso, en términos del espesor de la corteza terrestre, es prácticamente una lámina invisible sobre esa corteza terrestre. Pero si no fuera por esa lámina invisible que llamamos suelo, no sería posible desarrollar las actividades agropecuarias, que son las que hacen que se desarrollen muchas otras actividades económicas y muchas otras formas de vida sobre el planeta. ¿Y por qué traigo a colación esta historia? Porque quiero que reflexionemos que para que un suelo se haya transformado a partir de una roca madre que se fue mezclando con formas primitivas de vida que aportaron la materia orgánica para que en mezcla con esos minerales fueran desarrollando cada vez capas más gruesas de suelo hasta llegar a un suelo maduro, transcurrieron miles y quizás millones de años. Pero nosotros, el accionar del hombre, especialmente en zonas de ladera, podemos tomar un suelo maduro y en muy pocos días convertirlo nuevamente en la roca madre que le dio origen. Es decir, podemos erosionarlo, podemos acabarlo. Y al acabarlo, pues no es posible que se desarrollen los sistemas agropecuarios sobre el planeta. Hecha esta reflexión, pasamos entonces a hablar o a definir sobre qué es la porcinasa. Quizás la respuesta que todos tengamos a esta pregunta, pues es la respuesta obvia, de que la porcinasa se trata de las excretas porcinas. Vamos a ver que sí y no, depende del contexto en el que estemos hablando. Cuando nos referimos a la porcinasa sólida, aquellos que están aquí en el auditorio y son porcicultores y quienes nos estén escuchando y son porcicultores, pues saben que en las granjas porcícolas hablamos de dos tipos de porcinasa, la porcinasa sólida y la porcinasa líquida. Cuando nos referimos a la porcinasa sólida, quizás nos estamos refiriendo a un compuesto que en un 99% es excreta porcina. Tal vez al caer al corral, al ser defecada por el cerdo, pues ahí se mezcla con algunas mínimas partículas de orina, de polvo, de qué sé yo, de otros componentes que hay en el corral, pero esa porcinasa sólida como tal son excretas, a menos que estemos hablando de sedimentos, por ejemplo, de un tanque sedimentador, de un tanque estercolero, que al hacer la separación de sólidos allí, pues lleva muchos otros componentes. Pero cuando hablamos de porcinasa líquida como tal, nos estamos refiriendo a algo más que excretas porcinas. Realmente, y es la visión de nosotros como gremio porcicultor,
consideramos esa porcinasa líquida como una biomasa, como un subproducto de la producción porcícola compuesta principalmente por excretas porcinas, pero también que va en mezcla con agua de lavado de los corrales, con desperdicios de concentrado o alimento de los cerdos, arena que se desprende de los pisos de los corrales, pelos de los mismos cerdos, descamaciones y otras partículas que están ahí en el corral y que son lavadas en el momento en que se le hace la limpieza a los corrales y llevadas a lo que conocemos como tanques estercoleros o en el mejor de los casos a un biodigestor para su posterior tratamiento y aprovechamiento como fuente de fertilización. En esta diapositiva quiero mostrar un poco la visión que tenemos desde el gremio para poder hablar de sostenibilidad en la producción porcícola aprovechando los subproductos. Y esa visión que tenemos es que hay que empezar de dejar de ver la cadena porcícola como una cadena lineal, la cadena productiva de la porcicultura como una cadena lineal en la que solo producimos carne y carne y carne y carne y por lo tanto si el precio de la carne está bajo, entonces nos vemos afectados, si está alto, está bien, si los insumos de producción de la porcicultura se incrementa el precio, entonces vamos a tener dificultades en productividad, etcétera. Tenemos que empezar a cambiar esa visión de ver como único producto de la producción porcícola la carne y empezar a ver esos subproductos como lo son la porcinasa e incluso la mortalidad que se genera en la porcicultura. Aunque aquí de pronto no aparece la primera foto, pero la primera eslabón de la cadena porcícola inicia realmente con la producción del alimento de los cerdos. Nosotros vemos la cadena porcícola de la granja hacia adelante y no vemos de la granja hacia atrás qué sucede, y es que la cadena arranca realmente, aquí faltó ese eslabón, con una producción de cultivos con los cuales se elaboran los alimentos balanceados para los cerdos, que son principalmente soya y maíz. Es decir, esa cadena porcícola inicia en el campo, inicia en el suelo, en algún lugar del planeta. Puede ser que no sea Colombia, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Argentina, otra parte en Colombia, en alguna parte del planeta sobre un suelo extrajeron nutrientes, demandaron recursos naturales y esos nutrientes y esos recursos naturales se aprovecharon para formar una biomasa, unos cultivos, unas materias primas para la elaboración de alimento balanceado. Ese alimento balanceado llega a nuestras granjas, en nuestras granjas se producen unos canales, o más bien unos cerdos gordos que los llevamos a un centro de beneficio, allí se producen unos canales, desde allí pasa a nuestros hogares y en nuestros hogares se generan unos residuos que van a parar, unos a la caneca de la basura, otros al inodoro, de la caneca a la basura, en el mejor de los casos a un relleno sanitario, del inodoro en muy pocos casos desafortunadamente, a una planta de tratamiento de aguas residuales y si no, directamente al río más cercano que pasa por la ciudad o por el sitio en el que estamos. Es una realidad un poco compleja, pero que así es. Bueno, esta es la manera lineal como tradicionalmente se venía viendo la invitación es a que veamos esa cadena de manera distinta. Y para verla de manera distinta, tenemos que empezar a mirar los subproductos que me generan, que son principalmente, como les hablaba, porcinasa sólida y porcinasa líquida. Esa porcinasa sólida y esa porcinasa líquida, después de pasarla por unos procesos menos o más complejos de tratamiento o de estabilización completa o incompleta, hemos venido utilizando como fuente de fertilización de suelos y cultivos, es decir, se la estamos devolviendo al suelo para recuperar los nutrientes que en alguna parte del planeta extrajeron del suelo esos cultivos con los cuales se elaboró el alimento balanceado para los cerdos. Es decir, que la única manera de que hablemos, o así lo vemos nosotros, de economía circular en la porcicultura, es devolviéndole
a través de la porcinasa al suelo esos nutrientes que extrajeron las materias primas con las cuales se elaboró el alimento balanceado de los cerdos, que es el inicio de la cadena porcícola. Ahora bien, si yo implemento tratamientos más complejos para esos subproductos, a través de sistemas de digestión anaeróbica genero, además de un excelente fertilizante que puede ir, dependiendo de qué tan óptimo sea ese biodigestor, estabilizado y sanitizado, que podría incluso cumplir con la normatividad para hacer un abono o un fertilizante orgánico, lo puedo aplicar a los suelos, simplemente que estoy utilizando otra vía de tratamiento, ¿sí? Y además se me genera un biogás que lo puedo aprovechar para la generación de energía calórica e incluso para la generación de energía eléctrica. No podemos negar las características de las materias orgánicas de los distintos estiércoles para fertilizar. Eso sería negar la historia de la agricultura misma, porque los fertilizantes químicos aparecieron no hace más de un siglo como fuente de fertilización para las plantas. Y de ahí para atrás, ¿con qué se fertilizaba? Con estiércoles. Teofrasto, por allá 350 años antes de Cristo, ya hablaba de los estiércoles como fuente de fertilización orgánica de los cultivos. Hasta en la Biblia hay citas bíblicas de la fertilización de los cultivos de higuera, o bueno, de la planta de la higuera con estiércoles. Entonces, negar ese poder y esas propiedades de los estiércoles como fuente de fertilización sería negar la historia misma de la agricultura. En resumidas cuentas, para quienes son porcicultores, la porcinasa líquida tiene estas dos vías de manejo y de gestión en la granja: el aprovechamiento como fuente de fertilización y además para la generación de biogás, o también queda la posibilidad abierta que nos ofrece la legislación ambiental, que es hacer un tratamiento para tramitar algún permiso ambiental tipo vertimiento, por ejemplo. Son las dos vías que tenemos actualmente en el país, pero la invitación es obviamente a que nos vayamos por esta vía para sacarle provecho a ese subproducto, porque esta vía lo que nos genera son gastos, porque una planta de tratamiento es muy costosa. Como quizás lo habrán escuchado de los conferencistas que me antecedieron, las bondades de la porcinasa en el suelo, que no son específicas de la porcinasa como tal, sino de las materias orgánicas en general, es que mejoran las propiedades físicas del suelo, incrementan la capacidad del suelo para retener humedad, mejora la capacidad de aireación del suelo, aumenta la composición química del suelo, especialmente en su contenido de nitrógeno, fósforo y potasio y otros elementos, sirve como fuente de nutriente para las plantas, ayuda a volver asimilables ciertos nutrientes que están ahí retenidos en el suelo de manera insoluble, ayuda a que el suelo absorba los fertilizantes inorgánicos, reteniéndolos e impidiendo que se pierdan por lavado, y sirve de alimento para los microorganismos del suelo. De todas estas propiedades, apenas un par de ellas se pueden cumplir con la fertilización química. De resto, no es posible con la sola fertilización química. Por lo tanto, la única manera de conservar y de devolverle la fertilidad natural a un suelo es a través de las aplicaciones de materias orgánicas. No existe otra manera para devolverle la fertilidad natural a un suelo. Ciertamente, cuando esos materiales orgánicos, aún los fertilizantes químicos, no los manejamos de manera correcta, no hacemos un manejo adecuado, no hacemos una aplicación basada en un plan de fertilización, y ese plan de fertilización a su vez basado en un análisis de suelos y en un análisis de la fuente que estoy utilizando como fertilización, estos son los riesgos a grandes rasgos que se pueden derivar de esa mala aplicación. Ojo, es de una incorrecta aplicación. No es que el producto per se, intrínsecamente, traiga la propiedad de contaminante. El rasgo de contaminante se lo doy yo cuando lo manejo, cuando lo aplico en mi granja, cuando lo hago de manera incorrecta.
¿Qué riesgos existen? Puede ocurrir contaminación de aguas superficiales por escorrentía, es la más común, especialmente en zonas de ladera, especialmente en épocas de lluvia, cuando el suelo está muy saturado de agua, o sencillamente cuando dejo una manguera botando porcinaza loma abajo y se me olvida y la dejé ahí 2-3 horas, pues con toda seguridad la probabilidad de que me llegue a un cuerpo superficial de agua es bastante alta. Contaminación de aguas subterráneas por lixiviación de nutrientes hacia capas profundas del suelo, hacen contacto allí con niveles freáticos del suelo y fácilmente pudieran llegar a algún acuífero subterráneo. Es muy raro que esto ocurra, pero el riesgo existe. Contaminación del aire, o más bien generación de olores ofensivos en los procesos de aplicación y de gestión de la porcinaza. Son estiércoles, son materiales orgánicos en proceso de descomposición, tienen su olor característico, pero ese olor característico puede ser muy molesto para las comunidades vecinas si no hago unos procesos de gestión adecuados al interior de la granja previos a su aplicación al suelo. Y algo que nos está ocurriendo, especialmente en aquellas granjas que llevan mucho tiempo aplicando porcinaza como fuente de fertilización, es que se nos están generando procesos de saturación de algunos elementos en el suelo, principalmente fósforo. Y hay que decirlo que ese proceso es muy evidente aquí en Antioquia, que tiene una tradición porcícola de muchos años. Pero también me he dado cuenta que es que como no hacemos análisis de suelos, para ir a la fija y para producir buenos pastos, además de la porcinaza, le aplicamos un bultico de triple 15 por cada pastada, o le aplicamos un bultico de urea, o le aplicamos un bultico de fosfato de amónico, o de a un bultico de cada cosa, simplemente porque así me lo recomendó alguien, o porque al vecino le funcionó, o porque quiero ir a la fija y no quiero que mi producción de pasto se vea disminuida. Quizás estemos botando la plata. Claro que hoy en día con el precio de los fertilizantes químicos, pues dudo que estén aplicando siquiera un bultico de ellos. Entonces seguramente le estamos sacando el máximo provecho únicamente a la materia orgánica cuando la tenemos disponible en la finca. La porcinaza, según los últimos estudios que se han realizado aquí en Antioquia por profesores de la Universidad Nacional sede Medellín, han encontrado que en promedio, porque cada granja es un mundo, cada granja tiene sus condiciones, por eso lo ideal es que en cada granja hagamos los análisis de suelos y de porcinaza para determinar qué nutrientes tiene la porcinaza que yo estoy generando en mi granja. Pero en promedio podemos hablar que hoy por hoy los contenidos de nitrógeno en porcinaza fresca, es decir, recién excretada, están por el orden del 1.2%, de nitrógeno, el 3.4% de fósforo y alrededor del 1% de potasio. A nivel de tanque estercolero, es decir, ya cuando se ha hecho una separación de sólidos en seco, ya cuando se ha mezclado con el agua, en promedio lo que se encontró en los estudios que se hicieron de esas granjas es que el nitrógeno y el fósforo están por el orden del 0.2% redondeando cifras y el potasio está por el orden del 0.1%. Ciertamente este contenido puede ser más o menos en una granja o en otra dependiendo de la cantidad de agua que se utilice para el lavado. Son promedios. Y el uso de la porcinaza como fuente de fertilización orgánica pues nos lleva a un mejoramiento progresivo de los suelos cuando hago una aplicación bien hecha, cuando hago un aprovechamiento sostenible. Y es que puedo pasar de suelos altamente improductivos, como ha sido la historia de los suelos que se han fertilizado con porcinaza aquí en el norte de Antioquia especialmente, suelos que hace 30 años eran muy ácidos, ricos en aluminio, muy pobres en nutrientes, hoy por hoy han pasado a pHs muy cercanos a la neutralidad, pasturas altamente productivas con 4 o 6 animales por hectárea, sin aluminio detectable y muy ricos en nutrientes, estudios realizados por la Universidad Nacional sede Medellín. Y como les hablaba en la diapositiva inicial, la aplicación de la porcinaza al suelo como fuente de fertilización orgánica me permite que en la porcicultura
hable de economía circular. Es la forma más fácil de entrar en la estrategia del gobierno nacional, la estrategia nacional de economía circular. Y para ello traigo a colación unos casos que les voy a mencionar muy rápidamente, que incluso los pueden consultar en la página del ministerio como casos exitosos de economía circular haciendo un aprovechamiento de la porcinaza. Caso 1 es una granja en Boyacá, 2.700 metros sobre el nivel del mar. Es una granja que se fundó en el año 2010 en una finca que tenía de 6 hectáreas, 7 hectáreas, una se utilizó en construcciones, carreteras y demás, las otras 6 se dividieron en 12 potreros, cada potrero de a media hectárea. Por las cercas de los potreros se instalaron franjas de sistemas silvopastoriles con tilo o sauco y con botón de oro, y se empezaron a fertilizar con la porcinaza sólida, y la porcinaza líquida se empezó a asperjar sobre las praderas de Quicuyo. Como en clima frío todo crece tan despacio, los resultados se empezaron a ver después del cuarto y del quinto año. Cuando yo hice la documentación del caso, iba en el año 8 el proceso, y en el año 8 la situación es la siguiente: cuando se compró la finca, solo se podían tener 14 reses en las 7 hectáreas, es decir, 2 reses por hectárea. Allí se tiene ganado solamente de engorde. 8 años después, con los sistemas silvopastoriles y utilizando como única fuente, allí no se usó ni un grano de triple 15, ni de urea, ni de nada, como fuente de fertilización, se pasó a un total de reses por hectárea 58, mal contadas, 8 cabezas de ganado de ceba por hectárea, mal contadas. En aquel entonces hicimos el análisis de acuerdo a los contenidos de nitrógeno, fósforo y potasio de esa porcinaza, cuánto estaba produciendo en términos de bultos de urea, fosfato diamónico y cloruro de potasio, y encontramos estos resultados: 150 bultos de urea, 170 de fosfato diamónico y 100 de KCl. A precios del 2018, 33 millones de pesos. A precios del 2022, 126 millones de pesos. ¿Cuántos cerdos? 800 cerdos. Ciclo completo. ¿Dónde están esos 126 millones? Se preguntarán ustedes. Aquí, cuando se pasó de 2 reses por hectárea a 7, 8 reses por hectárea, en esa cantidad de ganado adicional que se empezó a sacar en la granja, ahí están representados estos 126 millones de pesos. Si se quisiera tener estas mismas productividades en pasturas y en silvopastoriles, habría que recurrir a la compra de fertilizantes químicos que podrían estar costando esto. Caso 2, una granja muy pequeña, 80 cerdos, Mariquita, Tolima, implementa sistema de digestión anaeróbica, tiene un lombricultivo que lo alimenta con la porcinaza sólida, y pasó de producir 35 litros de leche a 80 litros de leche porque montó también un sistema silvopastoril de 1 hectárea con leucaena y matarratón, mejoró la alimentación del ganado y por consiguiente mejoró la productividad de la leche. Produce el biogás para la cocción de los alimentos de la familia y de los obreros de la finca, se está ahorrando 150.000 pesos, que era lo que se gastaba comprando 2 cilindros de gas al mes, y no utiliza ninguna fuente de fertilización química. Tiene 90 especies distintas de frutales en su finca, tiene gallinas ponedoras, tiene mojarras. Con las lombrices complementa la alimentación de las gallinas y de las mojarras. Y a este señor no le interesa el precio de la carne de cerdo, porque su negocio no es vender carne de cerdo. Su negocio está en lo que le produce la porcinaza. Es decir, lo que él vende realmente son frutas, huevos, mojarra, gallinas, hortalizas, leche, etc. Ese es su negocio. Caso 3, Villanueva, Santander. Un municipio con suelos bastante erosionados, muy difíciles. Un porcicultor se dio a la tarea, mire, hasta la aplica por goteo. Yo no sé cuántos años le habrá durado el sistema por goteo, porque lo que uno presume es que se le puede tapar rápidamente, pero en el momento en que yo hice la documentación del caso ya llevaba 2 años produciendo y el sistema estaba bueno. Al momento de preparar los suelos aplica porcinaza sólida, durante el ciclo de cultivo aplica porcinaza líquida,
Los primeros años fueron difíciles porque le tocó mejorar estos suelos, que ustedes los ven ahí, suelos erosionados, muy ricos en hierro, poco fértiles, y después de 2 años de empezar el proceso ya estaba produciendo casi el doble, casi no, estaba produciendo el doble que sus vecinos que fertilizaban con abonos químicos. Una granja aquí en Guarne, Antioquia, que logró, ese es el caso 4, registrar ante el ICA como enmienda o acondicionado orgánico de suelos el biol o el digestato que resulta del biodigestor, y si esa empresa todavía sobrevive hoy en el mercado, debe estar muy contenta porque hoy en día este producto podría estarse vendiendo a muy buen precio, máxime que cuenta con el registro de venta del ICA. Ahí está la resolución del 2016 mediante la cual se le otorgó la categoría de productor de abono orgánico. Ensayos que hicimos en un vivero agroecológico en Cundinamarca, encontramos que empleando apenas 25 gramos de porcinasa por kilogramo de sustrato se logran las mejores tasas de crecimiento de distintas especies forestales, por lo menos así lo demostraron estas 4 especies: acacia amarilla, eucaliptus grandis, nogal cafetero y tulipán africano, en la cual lo evaluamos. Con lombricompost había que utilizar entre 75 y 50 gramos para lograr resultados más o menos similares, pero ninguno de ellos fue superior al obtenido con apenas 25 gramos de porcinasa. Y ahora sí entramos propiamente a cómo debo manejar la porcinasa para lograr resultados tan satisfactorios como los que les acabo de nombrar. Ya cada quien juzgará a nivel de su granja qué tan satisfactorios son los resultados que se han logrado con la aplicación de porcinasa. Cuando hablamos de porcinasa líquida, la porcinasa líquida, obviamente, como les dije, se genera en los corrales. Y la regla número 1, la regla de oro, yo llamo, para el manejo sostenible de la porcinasa, sea líquida o sea sólida, para no tener problemas o riesgos de contaminación de los recursos naturales, es que en ningún momento, desde que se genera aquí, en los corrales donde están los cerdos, hasta en el momento en el cual yo la estoy aplicando de manera controlada, con una manguera, al pasto o a los cultivos, no puede hacer contacto directo con el suelo. Siempre debe estar sobre superficies impermeables que me eviten ese contacto directo con el suelo o con los recursos hídricos. Si ustedes, los que son porcicultores, en sus granjas aplican ese mandamiento de manejo de la porcinasa, les aseguro no van a tener problemas con las autoridades ambientales por vertimientos o por contaminación de suelos, por contaminación del recurso hídrico. Ciertamente, cuando la están aplicando, como les dije, debe ser de manera controlada, de manera adecuada, en unas dosis estipuladas a raíz de un plan de fertilización. Todos los pisos, no importa qué tan tecnificada sea la granja, no importa en qué material sean los pisos, plásticos, concreto, geomembranas, lo que sea, lo importante es que cumplan con esa condición. Los pisos de los corrales donde están los cerdos deben ser impermeables. Los sistemas de conducción, los sistemas de sedimentación, los sistemas de filtrado de la porcinasa, cuando quiero separar aún más sólidos de los que separo en fresco o con barrido simplemente, deben ser también impermeables. Nada de zanjas abiertas directamente sobre el piso, sobre el suelo, porque allí ocurren procesos de infiltración y procesos de posible contaminación de suelos y de aguas subterráneas. Los sistemas de separación, como los pueden ver, pueden ser muchos: sistemas de filtrado, sistemas de sedimentación, que los puede haber en distintas formas, y separadores mecánicos de sólidos. Estos separadores lo que facilitan es que en el caso en que yo tenga poca tierra, me ayudan a que el agua o la fase líquida que me llega al tanque estercolero no esté tan cargada de nutrientes y no necesite grandes extensiones para poder hacer su aprovechamiento.
Los sistemas de almacenamiento de la porcinaza líquida, redondos, cuadrados, rectangulares, como sean, todos deben cumplir con esa misma premisa. Deben estar impermeabilizados y ojalá el borde con unos 25 centímetros por encima de la superficie del suelo para evitar la entrada de aguas por escorrentía. Para evitar que cuando esté lloviendo le llegue el agua al tanque estercolero, me lo llene y de allí salga una hermosa cascada de agua con porcinaza, loma abajo y pueda afectarme algún cuerpo hídrico. También tenemos los sistemas de almacenamiento o de tratamiento anaeróbicos, que son los ideales. Todo porcicultor debiera aspirar a convertir su sistema de gestión de la porcinaza en esto, en biodigestores. No importa el tipo, el más adecuado para su granja, pero todos, y yo creo que a futuro hacia allá tiene que girar la porcicultura. Si miramos los países más desarrollados en porcicultura, todos los porcicultores o la gran mayoría tienen sistemas de digestión anaeróbica para la gestión de las porcinazas. ¿Que le tenemos miedo a la tecnología de los biodigestores porque hemos tenido malas experiencias? Es cierto, pero volvemos a lo mismo de la porcinaza. La porcinaza en sí no es un contaminante. El carácter de contaminante se lo doy yo. La tecnología de los biodigestores es buenísima, es excelente. Lo que pasa es que no nos hemos asesorado bien. Lo que pasa es que no nos los han construido bien. Lo que pasa es que no le hemos hecho caso a quienes nos han dicho que le hagamos un mantenimiento de X o Y manera y terminan dañándose o terminamos teniendo malas experiencias con ellos. Pero ojalá la porcicultura en el futuro gire hacia allá. Un biodigestor me quita de encima muchos dolores de cabeza, el tema de olores, de la generación de moscas, de la generación de vectores, y además me produce un fertilizante de excelente calidad. Ya no es una porcinaza. Lo que sale del biodigestor ya es un abono orgánico o una enmienda orgánica, si el biodigestor quedó bien hecho y bien dimensionado. Porque si no quedó bien hecho y bien dimensionado, al otro lado me sale un estiércol medio podrido o a medio descomponer, discúlpenme la expresión, que puede generar olores mucho más ofensivos que los que tenía la materia prima que le ingresó. Y en resumidas cuentas, mediante el aprovechamiento de la porcinaza yo puedo obtener acondicionadores orgánicos, como el que les mencionaba que se logró allí en Guarne, Antioquia, o fertilizantes orgánicos, bien sea sanitizados y estabilizados o mínimamente estabilizados a través de un almacenamiento temporal en tanques estercoleros. ¿Y cómo debe ser la aplicación correcta de la porcinaza sobre un pastizal? Esta foto es muy diciente de cómo se debe hacer esa aplicación. La aplicación debe ser móvil, esa es otra regla de manejo y de aprovechamiento de la porcinaza. La aplicación en los cultivos debe ser móvil, no puede ser estática, porque si es estática puede ser catalogada por la autoridad ambiental como un vertimiento. Y leamos la norma de vertimientos, y en la norma de vertimientos nos va a decir que efectivamente la disposición de un agua residual en un sitio puntual es un vertimiento. Un goteo en una tubería, por eso no debe haber goteos en las tuberías, no puede haber rebose en los tanques estercoleros, no puede haber fisuras en los tanques estercoleros. Cualquier goteo de porcinaza en un sitio puntual puede ser catalogado por las autoridades ambientales como un vertimiento a la luz de la normatividad ambiental. Entonces, nada de dejar las mangueras quietas en un solo sitio, botando porcinaza loma abajo, o que no, que el sitio es plano, porque si es plano, pues también puede haber procesos de infiltración, entonces siempre debe ser móvil. Ahora, que si siempre debe ser manual, eso depende. Yo puedo utilizar cañones estercoleros, puedo hacer la aplicación manual, puedo hacer la aplicación por goteo, como lo vimos en el cultivo de pimentón, la puedo hacer con un tractor y un carro tanque. Hay muchas opciones, quizás por las condiciones de terreno en Antioquia. Bueno, los llanos orientales la aplican por pivote central, que es un sistema de aspersión gigantesco que se va desplazando sobre un rielo, sobre una llanta por la mitad de dos parcelas y va asperjando porcinaza hacia los lados. En Antioquia, por las condiciones de terreno, quizás la que más se nos adecue es esta, la manual, o de pronto cañones estercoleros de aquellos que uno los puede graduar para que giren determinados grados, para evitar de que me
me golpeen, digamos, la parte alta de la pendiente y me puedan erosionar suelos, ¿cierto? Entonces, esos cañones que se pueden graduar pueden ser una tecnología. Y ahorita los hay económicos. Antiguamente eran muy costosos. Ahorita ya se consiguen cañones desde 150.000 pesos en adelante. Pero acuérdense de eso. Siempre debe ser móvil, jamás estática, para no tener problemas de contaminación o para disminuir los riesgos de contaminación de los recursos naturales. El manejo de bueno, creo que aquí era manejo de la porcinaza sólida. Las características de la porcinaza sólida es que recién excretada puede estar con unos contenidos de humedad por el orden del 76%, los sólidos nos llegan al 24%, cuando se mezcla con la orina y desperdicios de agua de los bebederos y demás puede llegar a una humedad que oscila entre el 88 y el 90%, sus contenidos de nutrientes ya los había mencionado, 1.2% de nitrógeno, 3.3 de fósforo y 1.0% de potasio aproximadamente o en promedio. Ya habíamos visto los sistemas de separación. Aquí en estas diapositivas simplemente se explican. El barrido en seco es cuando yo barro las heces como tal, las recojo en una pala y con una carretilla las llevo al patio de secado. Los sistemas de filtrado son como estos, son sistemas que me permiten hacer una separación de la fracción líquida de la fracción sólida a través de sistemas, por ejemplo, de cribado, mallas, etcétera. Los sedimentadores son sistemas por donde pasa la porcinaza líquida muy lentamente, con un ligero desnivel para que baje por gravedad, pero ese paso es lento para permitir que los sólidos más pesados caigan hacia el fondo de los canales o de los tanques y de allí se puedan sacar para llevar a tanque estercolero. Y tenemos los métodos de separación mecánicos como el tamiz inclinado o el tornillo prensa o una combinación de los dos. También hay un sistema que se llama Tecnapur, que es un sistema que es una carcasa y es un sistema como de barrido, se va filtrando la fase líquida hacia abajo y con una especie de escoba que va rotando, va sacando los sólidos por una ventanita de la máquina. Esos sólidos son llevados a los patios de secado y esos patios de secado, que es lo que les quiero hablar, independientemente de las características socioeconómicas del productor, los pueden hacer con materiales locales, con materiales muy sofisticados, pero todos deben cumplir estas funciones. Los pisos deben ir en algún material impermeable para evitar el contacto directo con el suelo, los techos deben ser altos, mayores a 2.5 metros de altura preferiblemente, y ojalá con materiales transparentes que permitan el paso de la radiación solar y el secado se haga mucho más rápido. Deben tener un canal perimetral para gestionar lixiviados en caso de que se generen. Las columnas preferiblemente inmunizadas si son en madera o la base en concreto para evitar la corrosión o para evitar la descomposición si se trata de un material orgánico. Encerrados con alguna malla perimetral para evitar el ingreso de animales al patio de secado y en todo caso la función principal del patio de secado es, como su nombre lo indica, deshidratar la porcinaza, llevarla a un contenido de humedad por debajo del 20% para que yo la pueda manipular más fácilmente, almacenar por distintos periodos de tiempo, siempre en condiciones secas, obviamente. Si se me vuelve a mojar, se reactiva todo el proceso biológico porque allí no se ha sanitizado, allí simplemente se le ha bajado la humedad y al bajarle la humedad se reduce la actividad biológica, pero la porcinaza sigue estando cruda, no se ha descompuesto, no se ha sanitizado. Esa es la función del patio de secado. Y la clave del manejo del patio de secado, además de las construcciones, como ya lo vimos, es que la porcinaza se disponga en capas no mayores a 10 centímetros de espesor y todos los días se le haga volteo para que el secado se haga de manera rápida, ojalá en menos de una semana. Y en menos de una semana, ¿por qué? Porque evito el ciclo, que las moscas me completen el ciclo. La mosca puede llegar allí y poner huevos, los huevos eclosionan, me forman las larvas,
pero si el proceso de secado se hace rápido, la larva jamás completará su ciclo, no llegará a estado adulto y por lo tanto no estoy convirtiendo mi patio de secado en un criadero de moscas, que es otro de los problemas que nos, digamos, por los cuales se generan muchas quejas también ante las autoridades ambientales. Luego tenemos las composteras de mortalidad, que es simplemente disponer allí en capas, sobre capas de un material absorbente y de porcinasa, los residuos de mortalidad, las placentas que se nos generan en el proceso productivo de la porcicultura. Hay una descomposición controlada. Esos restos de mortalidad se cubren nuevamente con una capa de porcinasa y una capa de material absorbente, acerrín, cascarilla de arroz, cascarilla de café, para que ocurra ese proceso controlado de descomposición, no haya olores ofensivos, no haya moscas y no haya vectores. Como alternativas al manejo de la porcinasa sólida, además del secado, que es a lo que también tenemos que llegar en algún momento, es el compostaje en pilas o la producción de lombricompostaje. Es la única manera de poder hacer abonos orgánicos, de verdaderamente hablar de abonos orgánicos, en los cuales la materia prima viene siendo la porcinasa. A través de esos procesos de compostaje o de lombricompostaje, yo podré lograr la estabilización y la sanitización de esa porcinasa para convertirla en un verdadero abono orgánico estable físico-químicamente y microbiológicamente hablando. Y ahí sí, estabilizado lo puedo utilizar en cualquier cultivo, no solamente en pasturas, porque ya el riesgo biológico se ha disminuido e incluso ha desaparecido. Hacia allá, mis amigos que son porcicultores y que nos escuchan el día de hoy, tenemos que avanzar y avanzar rápido. Un compost, un lombricompost, es susceptible de fertilizar antelica como abono orgánico y de poderlo comercializar, máxime en esta coyuntura en la que estamos por el alto precio, el alto costo de los fertilizantes orgánicos. Y ya para cerrar la presentación de manera muy rápida, la invitación que les dejo es a que las materias orgánicas que utilicemos como fuente de fertilización en nuestras fincas y los fertilizantes en general que utilicemos, los empleemos como en el marco de lo que son los planes de fertilización. Uno sabe que trae un triple 15, uno sabe que trae una urea, uno sabe que trae un 10-30-10, un fosfato diamónico, un crecimiento, bueno, el nombre que quieran de los abonos químicos, porque en la etiqueta viene, pero no sabemos qué nutrientes tiene la porcinasa que estoy generando en la granja. Entonces, para hacer verdaderamente un aprovechamiento sostenible de esa porcinasa y disminuir los impactos sobre el ambiente, hagan los análisis de suelos, hagan los análisis de porcinasa y hagan los planes de fertilización. Por Colombia tiene profesionales aquí en la región que hace esos planes de fertilización y se los entrega a ustedes avalados por un profesional con las recomendaciones técnicas y las recomendaciones ambientales. No voy a entrar en detalles sobre cómo se toma una muestra de suelos, una muestra de porcinasa. Quiero llegar al plan de fertilización. Este es el plan de fertilización que hoy en día lo hacemos en Por Colombia, completo, con nitrógeno, fósforo y potasio. Antiguamente se hacía solamente nitrógeno, después lo empezamos a hacer solamente en fósforo porque el fósforo empezó a predominar sobre el fósforo empezó a predominar sobre el nitrógeno y el potasio. Hoy en día tenemos un plan de fertilización que nos contempla los tres elementos. Con unos datos básicos del inventario de la granja, más los resultados de los análisis de suelos, más los resultados de los análisis de porcinasa, más los requerimientos del cultivo, el simulador que hemos creado en Por Colombia para el plan de fertilización me arroja las dosis por cada uno de los elementos, me toma la dosis crítica que viene siendo la más baja para no sobredosificar los otros elementos y me dice cuál es la dosis que debo aplicar por metro cuadrado de suelo al año y por aplicación. Y me dice si la cantidad de suelo con la que yo cuento en mi granja o en mi finca es suficiente o no para el aprovechamiento de la porcinasa.
Si no es suficiente, me arroja una alerta en color rojo que me dice le faltan tantas hectáreas de suelo. Y entonces en las recomendaciones se le dan las salidas que tiene frente a eso. Disminuya el inventario, gestione más tierra, certifíquese como productor de abonos orgánicos y sáquelos a la comercialización, o en el último de los casos tramite un permiso de vertimientos, bueno, qué sé yo. Alternativas hay muchas, pásese a sistemas de cama profunda, etcétera. Ese plan de fertilización viene acompañado de unas recomendaciones ambientales y viene acompañado de unas recomendaciones de tipo agronómico, en las cuales se le explica paso por paso cómo debe hacer la utilización de esa porcinasa. ¿Qué tienen que hacer ustedes como productores? Mandar a hacer los análisis de suelos y de porcinasa, entregarle esos resultados al profesional ambiental de la zona de Porcolombia, y ese profesional en el transcurso de 10 días les entrega ese plan de fertilización para que ustedes lo implementen. Solo de esa manera que les acabo de mostrar, de evitar los procesos de contaminación o disminuir los riesgos de esa contaminación, aplicar la porcinasa de manera homogénea, aplicarla de manera móvil, utilizar siempre sistemas impermeables donde quiera que yo haga la gestión de la porcinasa y hacer la aplicación en el marco de un plan de fertilización basado en análisis de suelos y basado en análisis de porcinasa. Solamente así podemos hablar de aprovechamiento sostenible. Si rompemos alguna de esas reglas que acabamos de mostrar, difícilmente nos podrán creer que estamos haciendo un verdadero aprovechamiento sostenible de la porcinasa. Muchas gracias.